¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No nos fue bien ni tampoco mal. Aún no seguimos teniendo en el promedio, pero espero sobrepasar este 50%. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, te dejan un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. O escaneas ese código QR que te estoy mostrando. Abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos del 13 de octubre. Empecemos con la Copa Argentina. El encuentro entre Huracán versus Estudiantes. Ya estamos en las fases de cuartos de final. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Huracán de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Huracán viene jugando irregular. Y Estudiantes de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 empate, es decir que Estudiantes también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Estudiantes, 1 victoria para Huracán, segunda victoria para Estudiantes, tercera victoria para Estudiantes y 1 empate, es decir que Estudiantes es el favorito. Veamos cómo le va a Huracán jugando como local. Y Huracán jugando como local tiene 5 victorias de 5. Puntaje perfecto, juega muy bien como local. Y Estudiantes como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir que Estudiantes juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Huracán. Y un 27% a que gana Estudiantes. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Eurocopa, la fase de eliminatorias para la Eurocopa. El encuentro entre Austria versus Bélgica. Veamos si hay bajas. Austria tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bajas, más a la mitad de un equipo. Y Bélgica tiene 3, 4, 5, 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Austria de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Austria viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Bélgica de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Bélgica viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, 1 empate, 1 victoria para Bélgica, segundo empate, tercer empate y cuarto empate, es decir que Bélgica es el favorito. Veamos cómo le da a Austria como local, y Austria como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Austria juega bien como local. Y Bélgica como visitante tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Bélgica juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo Bélgica está en la posición 1 con 13 puntos. Y Austria en la posición 2 también con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Austria. Y un 42% a que gana Bélgica. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Países Bajos versus Francia. Veamos si hay bajas. Países Bajos tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bajas, es decir que casi un equipo. Y Francia tiene 3, 4, 5, 6 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Países Bajos de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Países Bajos viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y como mínimo marca 2 goles.
Y Francia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Francia viene jugando bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Francia, una victoria para Países Bajos, segunda victoria para Francia, tercera victoria para Francia y cuarta victoria para Francia, es decir que Francia es el favorito. Veamos cómo le va a Países Bajos como local, y Países Bajos como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega bien como local, y Francia como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Francia juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Francia está en la posición 1 con 15 puntos y Países Bajos en la posición 2 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Países Bajos y un 32% a que gana Francia. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Portugal versus Eslovaquia. Veamos si hay bajas. Portugal tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas, casi la mitad de equipo, y Eslovaquia tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Portugal de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Eslovaquia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Eslovaquia viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Portugal, segunda victoria para Portugal, un empate, tercera victoria para Portugal y cuarta victoria para Portugal, es decir que Portugal es el favorito. Veamos cuál es Portugal como local, y Portugal como local tiene 5 victorias de 5, es decir que Portugal juega bien como local. Y Eslovaquia como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Eslovaquia juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones en su grupo, y en su grupo Portugal está en la posición 1 con 18 puntos y Eslovaquia en la posición 2 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 81% a que gana Portugal y un 5% a que gana Eslovaquia. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden que es una jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuesta. BetBuilder o crear apuesta, que es gana Portugal más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles y ambos equipos no anotan. Recuerden, la jugada arriesgada es BetBuilder o crear apuestas. Gana el local más 1.5 goles y ambos equipos no anotan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Euro Sub-21. El encuentro entre Portugal versus Bielorrusia. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Portugal Sub-21 de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Portugal viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Bielorrusia de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, es decir que Bielorrusia no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Portugal, segunda victoria para Portugal, tercera victoria para Portugal, cuarta victoria y quinta victoria para Portugal, es decir que Portugal es el favorito. Veamos cómo le va a Portugal como local, y Portugal como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Portugal viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Bielorrusia como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que Bielorrusia juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Portugal está en la posición 1 con 6 puntos y Bielorrusia en la posición 6 último con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 84% a que gana Portugal y un 5% a que gana Bielorrusia. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Se marcarán de 4 a 6 goles. Recuerden, multigoles de 4 a 6 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Escocia versus Hungría. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas
a Escocia. De los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Escocia no viene jugando bien, 3 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Y Hungría de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Hungría viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Escocia y un empate, es decir que Escocia es el favorito. Veamos cómo le va a Escocia jugando como local, y Escocia jugando como local tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que no juega bien como local. Y Hungría como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Hungría viene jugando bien, 4 victorias. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Hungría está en la posición 2 con 6 puntos y Escocia en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana Escocia y un 33% a que gana Hungría. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Elite League Sub-20. En la aplicación está como un amistoso el encuentro entre Portugal versus Alemania. Recuerden que es la Sub-20 de cada selección. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Portugal de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Portugal juega irregular. Y Alemania de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Alemania no juega bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Portugal, 1 empate, 1 victoria para Alemania, 2ª victoria para Alemania y 3ª victoria para Alemania, es decir que Alemania es el favorito. Veamos con la Portugal como local, y Portugal como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Portugal juega bien como local. Y Alemania como visitante tiene 3 empates, 1 derrota, 1 victoria, es decir que Alemania juega irregular como visitante. Veamos con en su grupo, y en su grupo Portugal está en la posición 5 con 3 puntos y Alemania está en la posición 6 con 2 puntos. El pronóstico para este encuentro es menos 2.5 goles, es decir que se marcarán menos de 3 goles, menos 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro, vamos y el encuentro entre Italia versus Polonia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Italia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Italia viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y Polonia de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Polonia juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Polonia, 1 victoria para Italia, 2ª victoria para Italia, 3ª victoria para Italia y 4ª victoria para Italia, es decir que Italia es el favorito. Veamos cómo le va Italia como local. Italia como local tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Italia juega bien como local. Y Polonia como visitante tiene 4 derrotas, 1 victoria, es decir que Polonia no juega bien como visitante. Veamos en su grupo, y en su grupo Polonia está en la posición 2 con 4 puntos e Italia en la posición 3 con 4 puntos. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan, ambos no marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera división de Uruguay. El encuentro entre Fénix versus Plaza Colonia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Fénix de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 1 victoria, 2 empates, es decir que Fénix no viene jugando bien. Y Plaza Colonia de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, es decir que Plaza Colonia juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, 1 empate, 1 victoria para Plaza Colonia, 2ª victoria para Plaza Colonia, 2º empate y 3er empate, es decir que Plaza Colonia es el favorito.
Veamos cómo le va a Fénix jugando como local. Y Fénix jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Es decir que Fénix juega bien como local. Y Plaza Colonia como visitante tiene 4 empates, 1 derrota. Es decir que Plaza Colonia no juega bien como visitante. Veamos cómo en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Fénix está en la posición 8 con 5 puntos. Y Plaza Colonia en la posición 10 también con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Fénix y un 16% a que gana Plaza Colonia. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro el Defensor Sporting versus el Montevideo City. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Defensor Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Es decir que el Defensor Sporting no viene jugando bien. Y Montevideo City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir que Montevideo City viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio. Y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos. Un empate. Una victoria para el Defensor Sporting, segunda victoria para el Defensor Sporting, una victoria para Montevideo City y un segundo empate. Es decir que Defensor Sporting es el favorito. Veamos cómo le va a Defensor Sporting como local. Y Defensor Sporting como local tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Defensor Sporting juega bien como local. Y Montevideo City como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que Montevideo City juega irregular como local. Veamos con la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Montevideo City está en la posición 3 con 7 puntos. Y Defensor Sporting en la posición 6 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana Defensor Sporting. Y un 42% a que gana Montevideo City. El pronóstico para este encuentro es empatan, terminan empatados. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627 o escaneas este código QR que te estoy mostrando, abres el enlace, te registras e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.